Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Celis Matías con código 2017-2036. En este caso hablaré sobre los transductores de presión para el curso de electrónica básica. Eh, ¿Qué veremos en esta presentación? Bueno, o qué se tiene que saber, ¿qué es la presión? Primero, ¿qué son los transductores de presión? ¿Cómo se logra el control? El funcionamiento y tipo de sistema y salida eléctrica. Y finalmente, aplicaciones. ¿Qué es la presión? Bueno, la presión es una magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área. Cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie, la magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. Los tipos de presión que tenemos la presión absoluta, que se mide a partir de la presión de un vacío absoluto, la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera alrededor de la Tierra, la relativa, que es la presión medida con referencia a la presión atmosférica, la diferencial, que es la diferencia entre dos sistemas aislados, la presión, y la vacía, que bueno, es la presión del estado de un gas menor a la presión atmosférica, ¿no? Recordando ello. Los traductores de presión. ¿Qué son los traductores de presión? Un traductor de presión es un dispositivo que mide la presión de un fluido, indicando la fuerza que el fluido está ejerciendo sobre las superficies en contacto con él. Tradu- eh, un traductor de presión es un traductor que convierte la presión en una señal eléctrica analógica. Como se puede ver acá, tenemos la magnitud física, que es la presión, pasa por el traductor esa magnitud y finalmente termina como una señal analógica normalizada, ¿no? ¿Cómo se logra el control? Bueno, el control se logra a través de una señal que usualmente puede ser en voltios o miliamperios. El valor eléctrico más frecuente es de 4 a 20 miliamperios y se puede hacer con un cable de 4 hilos, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, como ya se mencionó, el principio fundamental de este dispositivo es conseguir que el valor de la presión manométrica pueda ser aire, comprimido, agua, aceite. Este valor análogo pueda ser convertido en un valor eléctrico para que luego pueda ser usado en cualquier tipo de controlador, ¿no? Eh, Aunque hay varios tipos de transductores de presión, uno de los más comunes es el de base de calibrador de tensión. Hablaremos del funcionamiento de este, ¿no? La conversión de presión en una señal eléctrica se logra mediante la deformación física de medidores de tensión, ¿no? Que están unidas al diafragma de un transductor de presión y cableados a una configuración de puente de Wheatstone, ¿no? La presión aplicada de, al transductor de presión genera una deflexión en el diafragma que introduce tensión en los calibradores. Esta tensión producirá un cambio en la resistencia eléctrica proporcional a la presión, que por tanto dará una salida a la señal. Entonces, en pocas palabras, el traductor de presión convierte en una pequeña señal eléctrica que se pasa al medidor, ¿no? En general. Para calcular la presión, el transductor de presión contiene un colector de fuerza, que en este caso es el diafragma flexible, que cuando se deforma se presuriza creando una señal eléctrica y el sensor determina la cantidad de presión midiendo esa señal eléctrica, ¿no? Tipo de sistema. Tenemos los sensores resistivos, los sensores piezoresistivos, capacitivos y sensores piezoeléctricos. Sensores resistivos. Se basan en la medida de la variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la presión. Para ello se utiliza una membrana, como se ve en la imagen, como se ve en la imagen de ahí, que se deforma de manera controlada en función de dicha presión. Esta membrana incorpora unos conductores eléctricos que se van deformando, al igual que la membrana va generando un aumento o reducción de la resistencia, usando un puente de Wheatstone, ¿no? Sensores piezoresistivos. Es un sensor de presión. Este dispositivo hace uso de cambios de la resistividad de ciertos materiales semiconductores cuando estos se someten a una tensión para efectuar una acción electrónica. Los sensores capacitivos, bueno, uno de los más comunes que mide la presión al detectar cambios en la capacitancia eléctrica causada por el movimiento del diafragma, ¿no? Sensores piezoeléctricos. Un sensor piezoeléctrico es un dispositivo que usa el efecto de este mismo sensor para medir la presión transformada en las lecturas de señales eléctricas, ¿no? Se basa en el efecto físico que sucede en pocos cristales no conductivos como el cuarzo, ¿no? Cuando el cuarzo se comprime se produce una polarización eléctrica en superficies opuestas. La descolocalización de la estructura cristalina con carga eléctrica genera un momento dipolar que se refleja en una carga de superficies. La intensidad de esta carga es proporcional a la fuerza ampliada por la presión y la polaridad depende de la presión. La tensión eléctrica generada por la carga de la superficie puede captarse y amplificarse.
Es un plus que tiene este sensor. Salida eléctrica. Los traductores de presión generalmente están disponibles con tres tipos de salida eléctrica, ¿no? En este caso, el primero es la salida en milivoltios. Es el transductor de presión más económico. La salida alrededor está entre 30 milivoltios y la salida real es directamente proporcional a la energía entrada, ¿no? No es apto para entornos ruidosos y su fuente de alimentación puede ser regulada. El otro es los traductores de presión con salida de voltaje, ¿no? Puede ser de 0,5 VCC o de 0 a 10 VCC, ¿no? Voltios. Obviamente que la salida es mucho más alta, es más tolerable a las condiciones de excitación y no son tan susceptibles al ruido eléctrico, ¿no? Su fuente de alimentación no es regulada. La fuente de alimentación no regulada. Los traductores de presión con salida en miliamperios, su señal es de 4 a 20 miliamperios, como se menciona. Se utilizan cuando la señal debe transmitirse a distancias más largas, ¿no? Y, es casi es el más común de todos. Finalmente pasamos a aplicaciones. Las aplicaciones más que todo son de monitoreo y control. Eh, en este caso, como ejemplo, ponemos flujo y regulación de presión, monitoreo de procesos industriales, velocidad aérea y sistemas de bombeo y actitud, ¿no? Bueno, en este caso sería todo. Muchas gracias.